Bien, seguimos en el capítulo 22 bis, creo, sobre los ABS. Verlo en el volumen 7 en el índice. Explicación, casos 1 y 3 del anterior, que es el casos ABS 3. Casos 1 y 3 de ese audio ampliados. Caso 1, Subaru. Activación incorrecta del ABS a baja velocidad. Diferencia de número de dientes en los anillos. Síntomas. Ruido y vibración bajo el capó al pasar por badenes a baja velocidad, aproximadamente 8-16 km por hora, acompañado de pulsación en el pedal de freno y luz de ABS. El ABS solo se activaba cuando las ruedas traseras pasaban por el badén, no las delanteras. Código de avería C0115, Wheel Speed Sensor. Investigación detallada. 1. Escaneo con herramienta de diagnosis. Da código C0115. Se borró y reapareció al reproducir el síntoma. 2. Conexión de picoscope a los 4 sensores de velocidad de rueda más canales matemáticos de frecuencia, frecuencia A, B, etc. Al pasar por el badén se observó una caída brusca de frecuencia de unos 15 Hz en 30 milisegundos solo en las ruedas traseras. Esto era suficiente para que el módulo ABS creyera que las ruedas traseras se estaban bloqueando. Ahora, ¿cómo contar los dientes? En inglés, pole count con máximo detalle. Los anillos de este Subaru no son de dientes metálicos convencionales, sino anillos magnéticos, polos norte-sur alternados, integrados en el rodamiento hub. No se pueden contar a simple vista fácilmente. Método no intrusivo usado, el más preciso. Coloca una cinta reflectante en un punto de la llanta o neumático. Usa el sensor óptico pico o kit óptico apuntando esa cinta. Cada vez que la rueda da una vuelta completa, el sensor óptico genera un solo pulso. Conecta el sensor óptico a un canal del picoscope, por ejemplo, canal B, y el sensor ABS de la rueda a otro canal, canal A. Gira la rueda a mano a velocidad constante, contacto opuesto para el que el sensor ABS genere señal. En la pantalla del picoscope, coloca las reglas de tiempo, time ruler, exactamente sobre 2 pulsos consecutivos del sensor óptico. Eso marca exactamente una revolución de la rueda. Vea medidas, measurements, edge count, en inglés edge count, en español conteo de flancos. Selecciona el canal del sensor ABS y elige Rising Edge Count, que significa cuenta de flancos creciente, Rising Edge Count, o Falling Edge Count, decayente, cayente. Solo uno de los dos, no ambos. Configura el conteo Between Rulers, entre reglas. Bien. 6. El número que aparece es el número de polos / dientes por revolución. Resultado real del caso. Ruedas delanteras 48 dientes, ruedas traseras 44 dientes. Esto explicaba perfectamente la diferencia de frecuencia. A la misma velocidad real de rueda, 44 dientes generan menos pulsos por segundo que 48. Luego, método alternativo. Si no tienes sensor óptico, usa un detector de campo magnético, en inglés File Finder o Keyless Entry Detector de pico, introducido en el orificio del sensor ABS. Al girar la rueda se genera una onda senoidal y se pueden contar los picos de una revolución. Resolución. El cliente había comprado 4 hubs / rodamientos en internet y solo había montado los traseros, que resultaron ser de 44 dientes en lugar de los 48 originales. Se sustituyeron los traseros por los correctos de 48 dientes. Tras verificar de nuevo el conteo y las frecuencias, el ABS dejó de activarse incorrectamente. Ahora, caso 3. Mini Cooper. Señal de sensor ABS inoperativa. Sensor aftermarket incorrecto. Síntomas. Luz de ABS y control de tracción permanentemente encendidas.
Código de error del sensor delantero izquierdo. En datos en vivo del escáner, esa rueda marcaba 0 km por hora aunque se girara a mano. Investigación detallada. Ya se había cambiado el sensor por uno aftermarket y el fallo seguía. Se comparó con un sensor bueno del mismo vehículo. Osciloscopio en modo corriente, pinza o multiplicador. Explicación completa. Los sensores ABS tipo MRE, magneto resistive, activos de 2 hilos, no generan una tensión de onda cuadrada normal. El módulo ABS alimenta el sensor y este modula la corriente que consume, típicamente entre 5-7 mA y 11-15 mA. El módulo detecta la frecuencia midiendo cuántas veces la corriente cruza un umbral teórico, en este caso alrededor de 6 mA. ¿Cómo medir la corriente con precisión? Opción A, pinza de corriente de bajo amperaje, 60 amperios o similar. Desconecta el conector del sensor. Usa un cable de breakout o puente para reconectar el sensor manteniendo acceso a un hilo. Pasa un hilo solo por la pinza o varias vueltas si es necesario. Configura el picoscope con la sonda de corriente correspondiente. Luego, opción B, multiplicador de corriente, en inglés Coil Multiplier /X10, la usada en el caso que estoy diciendo. Enrolla el hilo de señal 10 veces alrededor de la pinza de corriente o usa un multiplicador comercial. Esto multiplica la señal por 10. Implica que 1 miliamperio real se ve como 10 miliamperios en la pantalla. Facilita mucho ver valores tan bajos, de 5 a 15 miliamperios. Bien, configuración del picoscope. Acoplamiento DC, muy importante. El acoplamiento AC elimina el offset y hace que la señal mala se vea igual que la buena. Luego, rango de corriente bajo, después del multiplicador X10. Luego, compara el sensor sospechoso, magenta, con uno bueno, negro. Lo que se vio en el caso, sensor bueno, la corriente oscilaba entre aproximadamente 5 miliamperios y 12 miliamperios, cruzando claramente el umbral teórico de 6 miliamperios. El sensor aftermarket, malo, la corriente se quedaba siempre por encima de 7,5 miliamperios y nunca bajaba del umbral de 6 miliamperios. Como el módulo ABS necesita que la corriente cruce ese punto para calcular la frecuencia, interpretaba que no había señal, implicaba 0 km por hora y código de error. Resolución. Se sustituyó el sensor aftermarket por uno original de equipo, OE. La corriente volvió a oscilar correctamente cruzando los 6 miliamperios, el escáner mostró velocidad de rueda normal y el código desapareció. Bien, estos dos casos muestran por qué a veces el escáner solo da un código genérico o ninguno y el osciloscopio con frecuencia o con corriente es lo que realmente revela la causa. Aunque yo pienso que estos casos se podían haber deducido por la información del cliente y datos del escáner se podía haber deducido probar uno nuevo simplemente, si uno no sabe.